Muchas gracias, señora presidenta. Me van a perdonar la alergia que ya se nos junta todo. Bueno, señor consejero, agradecerle su presencia aquí. No así la brevedad, nos estamos poniendo en la 1 del mediodía. Bueno, vamos a ver y voy a intentar predicar con el ejemplo si somos lo suficientemente breves todos en las réplicas y contrarréplicas, sobre todo por llegar a cenar. Sobre todo por llegar a cenar a casa, que seguramente pues, alguien lo agradecerá. Tenemos varios planteamientos desde Ciudadanos que nos parecen peligrosos, ¿no? Y que nos parecen de riesgo y que además se han acrecentado con esta crisis. Pero hay una serie también de planteamientos iniciales a las palabras del consejero que sí que queríamos matizar, y sobre todo porque le vemos en la línea que veíamos el otro día al consejero de Agricultura, es decir, en una línea de vivir, si se me permite la expresión, en un universo paralelo. Yo le dije al consejero de Agricultura que vivía en un universo de unicornios de colores y él me dijo que no vivía en un universo de unicornios de colores. Digo, bueno, pues yo me alegro, ¿no? Pero en todo caso, claro, ustedes nos traen aquí, como no puede ser de otra manera, la visión positiva de lo que ustedes han visto en la crisis mal llamada del COVID o la crisis del coronavirus. Nosotros creemos que es cierto que la ciudadanía respondió y respondió mucho mejor que la Administración. La Administración, ninguna, pero estamos en las Cortes de Castilla-La Mancha, ni ha funcionado tan bien ni tan rápido y mucho menos hemos estado a la altura de la ciudadanía. En los primeros días, y no primeros días, hasta el primer mes y medio después del comienzo de la crisis, muchas residencias y muchos lugares y muchos pueblos han visto pues solventados sus problemas gracias a la ayuda de voluntarios y del voluntariado, no en ningún momento de la Administración, que en esos momentos no sabía ni dónde tenía el pie izquierdo ni dónde tenía el derecho. La política, decía el señor consejero, a ver si aprendemos a estar todos unidos, a crecer juntos. Hombre, yo creo que pocas personas mejor que yo en estos momentos para entender precisamente esa filosofía. Y la entendemos. Ahora, lo que hemos visto en redes sociales, en los enfrentamientos entre Partido Popular y Partido Socialista, los comentarios del secretario de organización del Partido Socialista, las fotos de etarras encapuchados de la señora portavoz del Partido Popular, hombre, esto evidentemente, pues mire, nos hace aterrizar de ese país de unicornios y darnos cuenta que aquí no se pretende sumar y que lo que se pretende es llevar los colores hasta las últimas consecuencias. Morir con las botas puestas, en este caso morir con los colores puestos, bueno, puede ser una opción muy legítima para algún partido político. Nosotros creemos que está muy lejos de lo que la sociedad nos pide. La sociedad nos pide, y estoy de acuerdo con lo que decía el señor consejero, que sumemos todos, que crezcamos todos, que desarrollemos medidas todos y que nos pongamos a avanzar todos juntos. Pero está visto que al final, en cuanto se hurga un poquito, en cuanto se hace la más mínima muesca a la corteza, aparece el trasfondo del color, y el trasfondo del color en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones lo trastoca absolutamente todo, porque además genera una subjetividad basada en el color político que hace que muchas de las pretensiones y muchas de las opciones que se pueden plantear encima de la mesa pues inmediatamente caigan por esa opción del color. Por tanto, a mí me gustaría ser optimista, pero visto el espectáculo que se da a veces en redes sociales en esta comunidad autónoma, pues no me hace ser excesivamente optimista. Actos tan inocuos en un principio como podía ser el acto de homenaje que hicimos el otro día en cuanto a la festividad de Castilla-La Mancha, que parecía meramente inocuo y que no contó con ningún partido político, tampoco con este, y tampoco queríamos estar ahí porque entendíamos también que tenían que estar las víctimas, pues también fue objeto de revisión y de crítica en las redes y tal. Y si estamos todo el rato criticando lo que hace el otro una y otra vez, pues la verdad es que aburre, hastía y decepciona bastante en cuanto a la altura política
que estamos manejando en estas Cortes. Dicho esto, o dicho este previo, también adolece esta consejería de no haber fijado unos objetivos al inicio, y se lo decía también al consejero de Agricultura el otro día. Claro, usted ha dicho, hemos repartido 200 y pico tablets para los alumnos vulnerables en Castilla-La Mancha. Claro, la gran pregunta es, ¿cuántos alumnos vulnerables hay en Castilla-La Mancha? ¿Hay 200 y pico? ¿Hay 400? ¿Hay 600? ¿Hay 1000? ¿200 tablets son suficientes? ¿Insuficientes? ¿Cuál era el objetivo de esta consejería? Y esta es la gran milonga de los políticos que yo percibí cuando entré en política. Es decir, dar la cifra absoluta sin actuar sobre objetivos. Le pediremos a su consejería y vamos a pedir en general a todas las consejerías que actúen por objetivos. Que actúen como se actúa en la empresa privada. En la empresa privada, alguien que es comercial de ventas, por un ejemplo, tiene un objetivo de ventas al año. En las cajas, cuando ustedes van al banco, pues la persona que les atiende tiene un objetivo de productos bancarios al año. Y si no los cumple, pues tiene un tirón de orejas o corre peligrar su puesto de trabajo. Y si los cumple, bueno, si los cumple normalmente no es recompensado, pero en alguna ocasión incluso recompensado. ¿Por qué los políticos no tenemos objetivos? Porque si un político pone objetivos, inmediatamente se puede evaluar su gestión. Y claro, esto, a ver si estamos tontos, a ver si vamos a poner un objetivo para que alguien nos evalúe la gestión. Por tanto, las cifras absolutas que se dan no pueden tener mayor o menor comentario por parte de este grupo parlamentario porque pueden ser altas, muy altas o deficientes, a la luz de que no se saben los objetivos iniciales de la consejería. Si esta consejería establece que va a llegar a 400 familias en cuanto a la comunicación, por poner un ejemplo que ha salido aquí, y en vez de a 400 familias llega a 200, podríamos decir todos los grupos políticos aquí representados que ha habido una gestión deficiente. Y si en vez de a 400 se llega a 600, podríamos alabar la gestión que se ha producido. Como no sabemos absolutamente nada, no podemos comparar con, no podemos tener una relación con, son todo cifras en términos objetivos. Y es como el tema de los test o el tema de los robots que usted decía. Bueno, el tema de los robots para hacer test que han tardado o están tardando más de 2 meses desde que empezó la pandemia. Hombre, se tarda más de 2 meses, ojo, desde que se dice que oficialmente tenemos pandemia, que ya se venía avisando de antes. ¿Tardar 2 meses es un tiempo prudencial? ¿No es prudencial? ¿Cuánto tiempo pensaban tardar ustedes? ¿1 semana? ¿3 meses? ¿Se han adelantado? ¿Se han atrasado? No lo podemos saber ni evaluar porque ustedes no han fijado objetivos. A juicio de esta parte, hombre, tardar en reaccionar 80, 90 días en algunas medidas, hombre, pues nos parece que se podía haber reaccionado antes. Yo estoy convencido, y el otro día también lo decíamos en la comisión, que la empresa privada reacciona mucho antes. La diferencia es que, claro, la empresa privada se juega sus propios cuartos y normalmente los políticos pues no se juegan sus propios cuartos. En cuanto a los test, pues mire, esta comunidad autónoma le ha costado Dios y ayuda que se hicieran test, entre otras cosas porque el señor consejero era reacio a los test. El señor consejero de Sanidad era reacio a la implementación de los test. Y cuando además en el único grupo que se hace de coordinación, donde está también presente el presidente del Grupo Parlamentario Popular, el señor Paco Núñez, y sale tarifando con el señor consejero y ya desaparece el grupo, bueno, pues ya no solo ya no sabemos el tema de los test, ya no sabemos ni siquiera la opinión del consejero, porque ya desde ese momento desaparece todo diálogo bilateral o trilateral en ese aspecto, en ese grupo. Ese tipo de cuestiones, evidentemente, también se tienen que corregir. Pero aquí hay una serie de datos de test que usted ha dado que pueden estar bien o mal. Claro, 95.000 PCRs para una población de más de 2 millones de personas, bueno, pues a lo mejor puede ser un tanto escasa si comparamos cómo han ido otras comunidades autónomas o la velocidad que han tenido otras comunidades autónomas en hacer esas mismas PCRs. Y lo estamos viendo ahora mismo con la vecina Torrejón de Ardoz, que nos pilla muy cerca, tanto al consejero como a mí, que
han hecho un test masivo a la población y que incluso han subido los niveles de seroprevalencia de los del informe de la Carlos III y están dando un 20% en informes de seroprevalencia. Creemos que el tema de los test no es para sacar pecho por parte de este gobierno regional, porque se ha actuado y se está actuando poco y mal. Y con el tema de los test vamos a otra cuestión que ha venido aquí al caso, ¿no? GEACAM. GEACAM y su gestión. Ustedes prácticamente los califican de héroes en la desinfección y distribución de material. Pero mira, a mí me gustaría saber si todos los trabajadores de GEACAM se hacían test diariamente antes de acudir a nuestros pueblos. Y lo digo ¿por qué? Porque una de las actuaciones que ustedes han vendido, que es la desinfección de aceras, es uno de los mayores placebos que existe, ya que ningún ciudadano va chupando aceras en su sano juicio. Y en cambio lo que ha hecho es que trabajadores que venían de Guadalajara o de Madrid o de cualquier otro punto, sin conocer cómo estaba su situación sanitaria, han estado en contacto con poblaciones de riesgo, como son los pequeños pueblos de la provincia de Guadalajara, por poner un ejemplo, poblaciones de riesgo donde el virus no había entrado y donde ha podido entrar por este tipo de acciones que son más televisivas que reales. Es decir, entendemos una desinfección en lugares cerrados, perfecto, pero hombre, una desinfección a cielo abierto, de echar un desinfectante en las aceras, como se ha hecho, hombre, pues estos son acciones más de cara a la galería que a la realidad. Por lo que le decía, este es un virus que se transmite o por aerosol o por contacto, por entrar en contacto las mucosas o las manos con una superficie contagiada. Hombre, si están ustedes limpiando el asfalto y las aceras en los pueblos, pues hombre, creemos que hay un índice muy bajo de contagio de alguien que casualmente se caiga y chupe la acera y se pueda contagiar, ¿no? Bueno, se podría contagiar de 1000 otras cosas además que del coronavirus. Por tanto, nos gustaría saber si se ha protegido y si esos trabajadores tenían test diarios, cosa que nos extraña bastante, pero a lo mejor usted nos puede confirmar si tenían test diarios. ¿Qué es lo que queremos hacer también con esta reflexión? Bueno, pues un reconocimiento a los vecinos que se han movido en los entornos rurales y cómo se ha desinfectado allí, cómo han trabajado allí y sobre todo el aislamiento voluntario que han tenido allí en pueblos de 10, 12 habitantes, 8 habitantes con medias de edad de 80 años, 80 y tantos años, 70 y tantos años, poblaciones muy de riesgo que han aguantado estoicamente en sus pueblos y además que han hecho las cosas bien, con distanciamiento social, con mascarillas, o sea, con mascarillas que ni siquiera aquí en esta comisión se ponen sus señorías, ¿no? Bueno, pues en los pueblos lo han hecho y lo han hecho bien. Por tanto, sí que ese reconocimiento. Nos acordamos ahora del mundo rural y nos acordamos ahora de los problemas de digitalización del mundo rural. Aquí le tenemos que recordar la falta de visión que se tuvo en los anteriores proyectos, sobre todo el proyecto LEADER y el proyecto de desarrollo rural europeo, que se movía en el horizonte temporal 2014-2020 sobre precisamente la digitalización del mundo rural. Porque, señor consejero, el mundo rural sigue completamente al margen de la digitalización. Y aquí se lo decíamos antes del problema coronavírico y se lo decíamos a otros compañeros suyos, ya que entendemos que la digitalización, que las tecnologías en los entornos rurales son una fuente de trabajo fundamental, es una herramienta fundamental para generar trabajo en un entorno rural, que el agricultor o que el pastor que tenga sus ovejas, sus cabras o sus productos alimenticios en un pequeño pueblo de Cuenca, de Ciudad Real o de Guadalajara pueda venderlos no en un entorno de ferias locales, sino que lo pueda vender a Singapur si le apetece. Que la miel de la Alcarria pueda viajar por todo el mundo y eso no lo puede hacer un melero alcarreño si no tiene una cobertura correspondiente en su lugar de trabajo. Si no, no lo puede hacer. Seguirá vendiendo al pueblo de al lado y seguirá en explotaciones pequeñas. Creemos que la digitalización es básica para el desarrollo de nuestros pueblos y exigimos que se haga realmente un esfuerzo real para llevar esa digitalización, ese mundo
digital a los pueblos de Castilla-La Mancha. Creemos que está muy lejos de la realidad que usted nos decía. Nos preocupa muchísimo la gestión de nuestros montes y la situación de nuestros montes. Ahora hablaremos de ello. Y nos preocupa también cómo van a salir los objetivos de la Agenda 2030, ya que creemos que se habrán visto alterados y se verán alterados por toda esta situación que tenemos. Al final, nuestros objetivos son fundamentalmente mantener el medio natural y la biodiversidad. En ese mantenimiento del medio natural y la biodiversidad, recordar que esta crisis del coronavirus que tenemos encima viene de un mal uso de los entornos naturales, en este caso de la fauna y en este caso de la fauna que se utiliza como alimento en algunas zonas del planeta. Pero que, como vemos, cualquier cuestión que ocurre en una zona recóndita del planeta, en muy poco espacio de tiempo afecta a todo el planeta. Por tanto, tenemos que estar preocupados por ello. Vamos a traerlo a un ámbito regional, evidentemente. Creemos que hay que concienciar a la sociedad de la importancia de tener una relación sana con el entorno rural, con la fauna y con la flora. Tenemos una comunidad autónoma que va como un tiro hacia la desertización. Aquí hay personas de las provincias de Ciudad Real y verán cómo ha evolucionado esas provincias y sus humedales en estos últimos 10 o 20 años. Incluso el señor consejero o yo, que venimos de una provincia con un entorno forestal más amplio, hemos visto cómo donde antes había fuentes, ahora no hay. Y como antes había una sequedad en el suelo que antes no había y ahora sí hay. Por tanto, tenemos que empezar a generar esa conciencia, y entendemos que esta es la consejería que se tiene que encargar de ello, a generar esta conciencia sobre el medio natural, sobre la biodiversidad y sobre la protección de la biodiversidad. Muchas veces me ha oído el señor consejero decir que tenemos que ser muy duros, muy críticos y muy exigentes y muy vigilantes con los daños que se están haciendo al medio ambiente en esta región, cómo se están tratando los acuíferos, cómo se están realizando ciertos vertidos, sobre todo en los ejes industriales, en el corredor de Henares o en la zona de la Sagra. También nos preocupa la gestión forestal. Y bueno, aquí podemos evaluar la gestión o no de GEACAM, pero nos preocupa la situación de los montes. Y nos preocupa, y sobre todo para personas que somos de la provincia de Guadalajara, que ya nos hicimos un máster de lo que suponía un incendio y fallecidos en un incendio, seguimos estando muy preocupados sobre la situación de los montes. Creemos además que en un entorno en el cual puede haber una crisis de empleo, bueno, pues el trabajo en los montes y el desbroce y la limpieza de los montes puede ser un empleo de lo más digno, igual que aquí hablábamos el otro día de los trabajos en agricultura, que se fomente esa vuelta al monte y que se limpien los montes. Estamos a junio, se tenían que haber comenzado ya labores, es lo que comúnmente decimos, ¿no? Esos fuegos que apagamos en invierno, ¿no? Se tenían que haber empezado a apagar ya los fuegos en invierno y vemos que esas medidas por el tema del coronavirus no se han llevado a cabo y nos preocupan sobremanera, ¿no? También queremos hacer aquí hincapié en esos espacios naturales protegidos que tenemos y en que desde esta consejería se ayude a fomentar el turismo sostenible en esos entornos. Creemos que tenemos una región maravillosa en cuanto a entornos naturales, única, donde podemos disfrutar de una gran variedad de entornos, tanto en fauna como en flora, y creemos que es muy necesario generar un turismo de interior normalmente, pero es que este año si cabe todavía más, ya que nos vamos a ver abocados a un turismo de interior casi con toda seguridad, ¿no? Les hacemos también, y usted lo ha comentado, ¿no? Ha comentado bueno, pues sobre los logros, ¿no? Que usted decía en los entornos cinegéticos y también en los entornos piscícolas. Bueno, creemos que es fundamental, que somos una región eminentemente rural donde el entorno cinegético puede ser una fuente de riqueza, es una fuente de riqueza de muchos de nuestros entornos, y le pedimos que proteja esa actividad cinegética y piscícola en la región, ya que es para nosotros
de especial interés. Por no ahondar mucho y por ir resumiendo. Mire, nosotros el 21 de marzo registramos una petición para la actuación inmediata de la UME en Castilla-La Mancha, ante la incapacidad que estaba demostrando el Gobierno de Castilla-La Mancha en temas como, por ejemplo, la desinfección en espacios de alto riesgo, como usted decía. Nosotros en ese momento estábamos desesperados, ¿no? Era 21 de marzo, imagínese. Hasta el 1 de abril, que el Gobierno regional, que GEACAM no se integró en las labores de desinfección, como usted dio en una rueda de prensa, etcétera, ya teníamos 774 fallecidos y en las residencias se vivía una auténtica pesadilla. El propio 25 de marzo, en Campillo de la Jara, en Toledo, en las Ventas de la Retamosa, en Toledo, en Virgen de las Nieves, en Casasimarro, en Cuenca, en Villamayor de Santiago, en Cuenca. Es decir, pedimos a GEACAM que actuara urgentísimamente, no se actuó y al final, aunque llegaron tarde y la situación en las residencias fue crítica. Usted dio una rueda de prensa el 1 de abril diciendo PAGE encarga a GEACAM desinfectar todas las residencias. El 1 de abril ya llegábamos un mes tarde. Se tenían que haber hecho los deberes un mes antes. Y como hemos podido ver, la situación en las residencias ha sido catastrófica. Le decía, como punto final, que estamos preocupados por el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Esta pandemia ha expuesto las debilidades de todas las administraciones, también de Castilla-La Mancha, y ha demostrado la prevalencia de la pobreza, los sistemas de salud y de bienestar social débiles, la falta de educación y todo esto ha exacerbado la crisis. El primer objetivo de desarrollo, que es la pobreza, en Castilla-La Mancha se va a disparar. O sea, yo recuerdo que ya le advertía en su momento sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en base a los estudios de este país, y es verdad que en algunos estábamos aprobando por los pelos, pues miren, en el ODS 1, en el Objetivo de Desarrollo 1, que es el de la pobreza, pues este dato lo vamos a reventar completamente. En el número 3, que es salud y bienestar social, estamos viendo una Castilla-La Mancha fragmentada, con grandes disparidades en cuanto a la protección de su ciudadanía, y se lo podemos decir a cualquier familiar o a cualquier residente de residencias de ancianos que tenemos en la región. El punto 4 es la educación. Llevamos con las clases suspendidas desde hace ni se sabe, con incapacidad de volver a muchas aulas. Si es que ya había centros donde no se podía volver antes. Si denunciábamos desde este grupo parlamentario, y lo denunciamos incluso en los entornos municipales, que había alumnos que estaban sin aire acondicionado, que estaban en barracones, que estaban en situaciones inhumanas para un siglo XXI en un país como España, pues imagínense si ahora todo eso se tiene que alterar, modificar, espacios, etcétera. Va a ser completamente inviable la vuelta a las aulas en algunos centros. ¿Por qué? Pues cuando no se hacen los deberes en un entorno normal, pues cuando ese entorno se radicaliza, pues claro, evidentemente ya todo es un auténtico desastre. Y nos preocupa mucho que hemos visto un gran énfasis en volver a los bares y en volver a las terrazas y no en volver a las clases, cuando los países de nuestro entorno vuelven a las clases y vuelven a las aulas. Creemos que estos fallos en el sistema educativo van a tener un impacto directo en cuanto a la calidad educativa en un futuro y en un futuro cercano. Es decir, creemos, y con esto termino ya, señora presidenta, creemos que la pandemia ha impactado también de lleno en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y que si ya en algunos las pasábamos de aquilo para aprobarlos, pues cuando evaluemos los efectos de lo que ha sido esta pandemia, de lo que está siendo esta pandemia. Yo me niego a hablar de esta pandemia en pasado, me niego. Para mí esta crisis es muy presente y sigue estando muy presente, y cometeremos un error si creemos que es pasado. Ya, lo digo clara, simple y llanamente. Si al final hemos visto como en algunos de estos puntos ya Castilla-La Mancha adolecía de graves problemas, con la crisis del coronavirus
esto se va a disparar y se van a disparar los datos negativos. Datos negativos sobre letalidad, etcétera, que no es la comisión, pero en los cuales Castilla-La Mancha ha sido líder. O sea, Castilla-La Mancha puede sacar pecho de muy pocas cosas, porque la gestión que se ha hecho, las cifras, los datos objetivos de tasas de letalidad, de infección, de muertos, al final de los resultados de las cifras que vamos viendo en el día a día, Castilla-La Mancha ha estado siempre a la cola del resto de comunidades autónomas. Hemos sido cabeza incluso de algunos de esos datos más negativos y más letales. Por tanto, también pedir a esta consejería, como lo hicimos también el otro día, la Consejería de Fomento, que a la hora de establecer medidas presupuestarias se primen sobre todo dos cosas, las dos cuestiones que llevamos defendiendo desde Ciudadanos desde el primer día. La primera de las prioridades, salvar vidas. Destinar todos los recursos que tengamos a salvar vidas. Y en un segundo lugar, a salvar empleos. Todo lo que no sea salvar vidas y salvar empleos, creemos que debe pasar a un segundo plano. Por eso también a esta consejería pedirle que optimice los recursos para que la prioridad sean las vidas y, en segundo lugar, los empleos, que sí que es cierto que a esta consejería, sin ser de sanidad o sin ser de empleo, pero también aporta su parte, su más que un granito de arena, para poder ayudar al resto de consejerías en esas dos prioridades. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es muy complicado hacer una réplica de 5 minutos a 1 hora de intervención, pero vamos a intentarlo y es cierto, y animo al resto de los grupos políticos a llevar una iniciativa que limite también el tiempo de exposición de los consejeros, sin ninguna acritud, pero es que al final esto se nos va a unas horas en las cuales esto ni es efectivo, ni optimizamos el tiempo, ni esto al final, o corremos el peligro de que esto no sirva absolutamente para nada, sino salvo para hablar, aportar datos que ya los tenemos todos, etcétera, y creemos que esto no tiene sentido, ¿no? Este tipo de intervenciones kilométricas, y eso que este consejero no es el que más se extiende, pero sí que animo al resto de grupos políticos a que nos planteemos esto tanto en las comisiones como en las Cortes. También rogaría, y lo digo como persona con cierto riesgo, a mis compañeros que se pongan por favor la mascarilla. Estamos en un espacio cerrado, a escasos metro y pico uno de cada uno. Se lo he dicho en la anterior intervención, no me han hecho ni puto caso, iba a decir, y hombre, con mi salud pues no me gusta jugar, con la de los demás no, pero con mi salud pues no me suele hacer mucha gracia este tema. Entonces se lo vuelvo a repetir. En las comisiones en las que he estado he visto personas sin mascarilla, cercas unos de los otros. Hemos hecho esta advertencia, lo hizo mi compañera Carmen, la hice yo en la anterior comisión que estuve y nadie se puso la mascarilla. Ahora por lo menos agradezco que algunas personas sí que se la hayan puesto. Este virus no es ninguna broma y más de 40.000 muertos en este país lo certifican. Entonces, a ver si le tomamos en serio, porque creo que hemos perdido el miedo al virus y es lo peor que podemos hacer. Entrando ya en la intervención, con los pocos minutos que me queden, mire, señor Martínez, o sea, guión escrito, me pueden calificar de muchas cosas, pero precisamente por llevar escrito lo que voy a decir, absolutamente no. Ese es un recurso que yo como letrado lo he utilizado muchísimas veces. Entonces no me lo cuente, ¿no? No me lo cuente, sobre todo cuando no me diga usted de los guiones escritos. O sea que aquí hay gente que sí que lleva el guión escrito y hay veces que pensamos que hasta algunos de ustedes les dan el guión escrito desde la propia consejería por lo que dicen en su intervención. Por tanto, no es guión escrito, simplemente es que no vamos a reír algunas gracias. Es decir, hay cuestiones en las que estamos de acuerdo y hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo y no lo vemos como ustedes. Faltaría más, si no, pues habría un único grupo nacional donde todos pensaríamos lo mismo, y vuelvo a repetir, y todos veríamos unicornios de colores. Y no los vemos porque creemos que la gestión... mira, es que a mí me encanta cuando vengan estas comisiones porque los consejeros, oye, están encantadísimos de la gestión que se ha hecho, ni un ápice de autocrítica, es toda una maravilla. Oiga, es que decía usted de la rapidez de actuar o no actuar, ¿no, señor Martínez?
Mire, el 23 de marzo había 103 residencias afectadas en Castilla-La Mancha. El 31 de marzo, una semana después, una semana, 215, la mitad, de 400, más de la mitad. En ese tiempo habían fallecido ya en estas residencias 236 personas. Les hemos dicho hasta la saciedad, pero ustedes han hecho oídos sordos, que cada minuto que pasaba se perdían vidas y empleos. No sé cuántas veces ha dicho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos esta frase. E Inés Arrimadas a nivel nacional también lo ha dicho. Cada minuto que pasa se pierden vidas y empleos. ¿Cómo vamos a estar entonces contentos con la velocidad? En absoluto. O díganselo ustedes a las familias de estos 236 fallecidos en ese impasse de tiempo. Claro, no podemos estar contentos. No podemos utilizar como fecha origen cuando la OMS determina que esto es una pandemia. ¿Qué ocurre? ¿Que nos lo tiene que venir a decir la OMS? Es que ya había muertos en Castilla-La Mancha cuando la OMS lo dice. Y un mes antes ya había muertos en España cuando la OMS lo dice. El 13 de febrero, 14 de febrero, si no recuerdo mal, en la Comunidad Valenciana ya había muerto por coronavirus, una muerte por coronavirus. Entonces, no tiene que venir la OMS a decirnos nada. La obligación de todo buen gestor, que al final un político lo que tiene que ser es un buen gestor, además de optimizar el recurso público, está en prever la situación. Ya el otro día le hice un pequeño repaso de hemeroteca a su compañera cuando nos hablaba del capitán a posteriori, que ustedes los mantras los copian de lujo, ¿no? Pero claro, aquí el mantra se les cae. Es que el día 5 de marzo, en la Comisión de Sanidad, mi compañera Úrsula ya les dijo lo que se les venía encima. El 5 de marzo. Con lo cual, cada día que se perdió, ya no le digo desde el 5 de marzo, o sea, que es que lo pudieron ver en Italia y lo pudieron haber visto en China. Pero venga, ya usamos desde el 5 de marzo. Se tenía que haber actuado inmediatamente. 15 días en actuar costó en Castilla-La Mancha, en las residencias, 236 fallecidos. Yo no he hablado, por otro lado, de bancos, contenedores y papeleras. Yo he hablado, y soy muy estricto en el lenguaje, de aceras y calzadas. De aceras y calzadas. No es lo mismo una acera que una papelera. Y si no, mire usted dónde tira las cosas al suelo. Señor Ruiz, vaya concluyendo. Sí, voy concluyendo. Curiosamente no le llama a él la atención por interrumpirme. Bien. Entonces, le digo, yo no he hablado de papeleras ni de contenedores. Por supuesto que hay que limpiar papeleras y contenedores porque se apoyan las manos ahí. Yo le digo de limpiar calzadas. Eso es placebo. El coche no se va a infectar y nadie va chupando las ruedas de su coche. Y eso lo hemos visto. Lo hemos visto en pueblos y lo hemos visto en ciudades. Y eso es a lo que yo me refería con actuaciones placebos. Y en cuanto a los EPIs que ha llevado GEACAM, y digo también que ha transportado, también habría mucho que decir sobre la ausencia de EPIs en Castilla-La Mancha. Voy más rápido. Usted ha dicho además que los test solo son una foto. Claro, no vamos a entrar en la guerra de los test a ver quién hace más test. Para nosotros los test tienen que estar dentro de una planificación. Pero es que esa planificación tampoco la vemos. Y, hombre, sí que nos gustaría que si una persona va a una zona limpia, tengamos todas las garantías de que esa persona está limpia. No parece una auténtica barbaridad esto que estamos diciendo, por muchos EPIs que se ponga o no de esa persona. Hablaba también el consejero de la atención en cuanto al tema escolar y la atención escolar. Y ha dicho, bueno, al principio ha dicho que habían dado 200 y pico tablets, ¿no? Ahora han llegado a 9.000 alumnos, pero oiga, si llegan a 9.000 alumnos, hay más de 13.000 alumnos en situación de necesidad económica en Castilla-La Mancha. Si ustedes llegan a 9.000, se han dejado 1 de cada 3. 1 de cada 3. Entonces, revisen los datos. Y hombre, sobre una población de más de 400.000 alumnos, pues no han llegado ustedes a atender ni a un 2%. Pero ya le digo, sobre alumnado en especial exclusión, ustedes han cubierto a 2 de cada 3. Se han dejado 1/3 de ese alumnado fuera. Con lo cual, tampoco me sale el tema del 100%. En cuanto a la digitalización, nos parece súper importante, no vamos a entrar ahí. Creo que se ha confundido en algo el señor Martínez y ya desvariaba cuando decía que, claro, que si viene el virus de fuera, ¿cómo vamos a vender los productos fuera?
Bueno, yo creo que eso ha sido un error de apreciación. Nosotros ya hablábamos de digitalización antes del virus, mucho antes del virus. Creemos que cuanto más se abra el mercado al producto local, mejor, sea para vender en Cifuentes, sea para vender en Torremocha, sea para vender en Hellín o sea para vender, como usted decía, en Nueva Zelanda.